Kairos, él normalmente una vez al mes está ayudando allá a ese grupo de jóvenes adultos los viernes. Vamos a comenzar una lección hoy y van a ser varias sobre el libro de los Reyes. Posiblemente un poco más tarde. Posiblemente van a pasar más tarde para el expositor. Pero ustedes no lo tienen, ¿verdad? El viernes pasado pasaron. Sí. ¿Hay alguien que no lo tiene? Ahí. Sí, pero yo creo que la historia va a pasar un poquito más tarde para chequear si alguien no lo tiene. Para ubicarnos desde el punto de vista histórico, el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Cuántos años está en el desierto? 40 años. Una generación andando de un caudillo que no conocemos, se llama Moisés. Se le había prometido una tierra que fluye leche y miel. Y lo que Dios promete lo cumple. Así fue que, habiendo incursionado a Moisés en el principio, se desarrolló un líder que sucedió a Moisés. ¿Cómo se llamaba? Josué. Josué era un verdadero caudillo. Tenía unas cualidades extraordinarias desde el punto de vista de estratega militar, pero sobre todas las cosas era un hombre que se mantenía en contacto con Dios. De manera que él andaba e iba. Era un guerrero extraordinario. Era un estratega extraordinario. Y inspiró a ese pueblo a la conquista, que no era fácil. Y no solamente por eso, sino por el pueblo indomable que tenía, que estaba dirigiendo. Así mismo. El segundo pueblo de Egipto, fíjese que la generación que salió de Egipto, el pueblo de Israel tuvo en Egipto 400 años. 400. Sí. En Egipto. 400. Sí. Entonces, lo que implica es que la generación que entró, que eran bien pocos, y los que salieron, toda la gente nueva. Sí. En 400 años Sí. ocurren muchas cosas, porque Puerto Rico lleva 500 años desde que llegaron los españoles, ¿verdad? Y tantas cosas han ocurrido. Entonces, y los americanos llevan 100. Café. Entonces, la cuestión es que sale ese pueblo y cómo lograr cohesión en un pueblo difícil que no conocía a Dios. En el camino ocurren varios eventos, claro, en un plan de Dios. Usted sabe lo que ocurre en Sinaí, bien rápido que salen de Egipto. Moisés recibe unas instrucciones, se estima como a 2 o 3 meses, y le da allá en el monte Sinaí unas instrucciones, incluyendo la de edificar el tabernáculo. Sí. Era necesario eso, porque ellos tenían que ver algo tangible, Sí. algo tangible, y un lugar donde se pudiesen reunir.
por eso es tan versátil esa casa de campaña que se la da, Dios le da el modelo. Ustedes la van a hacer conforme a esta dimensión que yo les voy a dar, van a conseguir estos materiales, van a tener, y este es el tipo de relación que van a hacer. Entonces eso sirve para unir al pueblo, para haber cohesión, para que el pueblo cobrara un sentido más tangible, más real de lo que era la adoración a Jehová. Estamos todo el tiempo en una lucha, no se lo pierdan, una lucha entre un pueblo que había sido llamado por el Señor, que está bajo el mandato de Dios, y otros pueblos o tribus alrededor que adoraban cuanto Dios sabe. ¿Es verdad? Entonces esa lucha siempre se da, incide en lo que vamos a estudiar hoy. Pero naturalmente sigue la historia, van conquistando las tierras y luego viene la distribución de las tierras. ¿Cuántas tribus tenía? 12. Más la tribu de una que no tenía tierra. ¿Cuál era esa? La de Leví, los levitas. ¿A qué se dedicaban los levitas? A llevar la palabra, al sacerdocio, de ahí era que iban a salir todos. De ahí. Los sacerdotes. Claro. Entonces, por eso cuando estaba Moisés, estaba Aarón a su lado siempre, sí, su hermano. De ahí entonces se desarrolla las diferentes tribus, que reparten tierra y estaban, cada uno ya estaban poseyendo la tierra que le había sido asignada. Pero llega el momento, como nos pasa a todos los seres humanos, que llega el momento de la muerte de Josué. ¿Entienden? Y ahí vamos. Un momentito, me gustaría abran su Biblia, vamos a ver los jueces, pero los jueces. Pero vamos a ver un poquito. El verso el último capítulo de Josué, que está antes de Jueces, el verso 29 de ese capítulo 24 de Josué. Sí. Y inmediatamente el próximo capítulo ya te cae en el libro de los jueces. Están ubicados, ¿verdad? Sí. Ok. Pues entonces, varón, esa vuelta de los cultos. Amén. Desde el 29. El 29. Sí. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Continúa. Sí. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ese verso 31 es extremadamente importante para entender lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Y sirvió Israel a Jehová. Está hablando de la nación, está hablando de un mundo, la nación completa. Todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. O sea, las señales, los prodigios, cómo Dios les había permitido de la forma extraordinaria la conquista de esas tierras que eran hostiles. ¿Está claro? Y ahora
nos metemos en esta parte. ¿Qué época estamos identificando más o menos? El libro de los jueces se desarrolla en una época de 1380 a 1050. O sea, acuérdense que antes de Cristo van bajando. O sea, la cuestión no es como ahora que van subiendo los ascendientes, son descendientes y no ascendientes. Oye, permíteme una pregunta sobre eso. ¿Dónde comienza en esa época? Esa es buena pregunta, que yo no sé la respuesta. Esa es buena pregunta, pero sería bueno indagar sobre eso allá. Tengo una nota aquí que dice que en el periodo de los jueces fueron 450 años. 450 años, mucho tiempo, pero hubo, entiendo yo que 16 jueces, mucho tiempo. Y muchos de ellos tuvieron 40 años. Sí, correcto. ¿Sabes? Pero es una época de altos y bajos Sí. en el pueblo de Israel. Era que precisamente surgió un juez cuando bajaban. Ahí Exacto. Jehová escogía uno. Así es. Así, sí. Entonces, vamos a empezar, Javier. Cuéntale del 1 al 7. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá le dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron Buenas a los de noches, Judá. señores. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Besek. Mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Oduni Besek y lucharon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Oduni Besek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adonai Besek dijo: una vez yo estuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice, y se los llevaron a Jerusalén, donde murió. Del saque, en la primera, en el verso 1, ¿verdad? ¿Quién de nosotros surgió primero? Los cananeos. Todavía estaban luchando, Conquistando tierra. todavía estaban conquistando tierra. Acuérdense que la conquista era general, pero habían unos bolsillos, unos focos, unas áreas que todavía no habían sido. ¿Qué fue lo que había hecho Dios? ¿Cuál era el mandato expreso y sin duda? Que no se juntaran con Por ninguno. nadie y arrasa con todo. Arrasar con todo. No se juntaran. Sin embargo, por ahí estaban todavía un grupo acá, otro por ahí, y entonces tenían que luchar. Pero en la 2, ¿qué dice? Judá subirá, y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Judá, una de las tribus de Israel, Sí, ¿verdad? sí. Pero ¿qué hace Judá? Vamos a seguir. Busca a su hermano, a la otra tribu, pero si Dios le ha dicho a Judá, yo los voy a entregar. Sí, ya los había entregado. Sí, no era necesario que él hiciera alianza con su hermano. ¿Me va entendiendo? Esa es una de las enseñanzas. Sí, sí, sí. Si Dios te dice ve solo, no vayas acompañado. Sí. Pero si Dios te dice acompañado, no vayas solo. Obediencia, obediencia. Ahí ya iba permeando ese despegue de la confianza total en Dios. Ahí es que está la lección. Es el corazón
Ese es el corazón del Señor. Ese comentario que tú haces. El problema era que ellos habían aprendido de Josué que Josué había sido obediente todo el tiempo. Definitivamente. Tienes la total. Fíjate, hermano, yo iba a comentarle, o preguntarle más bien. En ese tiempo, la forma de llevar, mantener la tradición, mantener, ¿verdad?, la creencia en Dios, era de boca en boca, ¿no? La historia que el padre pasaba a su hijo, ¿verdad? Y aquí había dicho en el últimos versos del libro de Josué, que después de Josué, los ancianos estuvieron, ¿verdad?, manteniendo la cosa, pero aparentemente comenzó un deterioro en poder transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones y ya empezó a verse algo por ahí. Esa es la conclusión de la clase. Ahí no, ya acabamos, nos podemos ir. Sí, esa es la conclusión. Muy bien. Ok, si usted entonces se va fijando los diferentes tribus que van Judá, Otoniel conquista, extensión de la tribu de Benjamín, José conquista Betel, y así sucesivamente. ¿Está claro? Ahora, vamos al capítulo 2. Fíjense que van conquistando y van haciendo lo que Dios le dice, pero llega un momento que entra como en una flojera. Sí, la apostasía. Sí, del capítulo 2, letra del verso 1 al 4. Estamos en el capítulo 2, hermanos, de Jueces. Sí. Que es la lección propiamente. Lo que pasa es que habíamos leído eso como una introducción. El ángel de Jehová subió a Gilgal y Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invadirán jamás mi pacto con no invalidarán jamás Lo invalidaré. mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habían de derribar, mas vosotros no habéis aprendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropiezo, serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habla estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alza su voz y lloró. Muy bien. Empieza: y el ángel de Jehová. Fíjese, el Señor había hecho pacto con este pueblo. Y los pactos que hace Dios no los rompe Dios. Nunca. ¿Está claro? La palabra profética que Dios te da, tampoco. Si Dios te dice: yo te bendeciré, te voy a bendecir. ¿Está claro? Independientemente de las circunstancias que pasen. El Dios de las circunstancias. ¿Qué quieres decir aquí? No, tú estás empezando a decir un comentario. No, que estoy afirmando lo que usted está diciendo, hermano. Ok. Claro. Entonces, sin embargo, ahí tiene que aparecer algo sobrenatural. Y dice que el ángel de Dios, o sea, no era un hombre. ¿Quién era? Dios mismo. ¿Está claro?
Sí. Porque era que estaba tratando con ese pueblo que amaba. Acuérdate que Dios le había prometido eso a Abraham. Eso viene desde atrás. Exactamente. Entonces vuelve a repasarle la historia, porque a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y dice, yo te saqué ¿de qué lugar? De Egipto. ¿Cuántos nosotros salimos de Egipto? Todos salimos de Egipto. Cuando yo estaba en la iglesia central, discípulos de Cristo, En Bayamón. me llamaron, en un momento dado, yo no estaba firme y empecé a desviarme un poco. Y el Señor levantó un anciano, vino orando donde vi y me dijo, acuérdate de donde te saqué. Esa experiencia yo la viví. Y recuerda hasta el día de hoy, ¿verdad? Al día de hoy. ¿Por qué? Porque es bien necesario, hermano. Si uno quiere ser agradecido, ya desde el punto de vista no espiritual, pero desde el punto de vista social, de lo que un amigo hace por uno, de que el padre o la madre o un hermano o quien sea, cuando te da la mano, uno tiene que acordarse de esos eventos para ser agradecido. Se dice que las nuevas generaciones son insensibles porque creen que todo se lo merecen. Por eso se le hace tan difícil expresar el agradecimiento, el dar gracias, Amén. el recordar, Amén. porque uno tiene que apreciar y atesorar lo que Dios le da. Cuando yo estaba en escuela superior, yo naturalmente me gradué con honores, pero mi papá se había enfermado y yo quería meterme en la policía de Puerto Rico para ayudarle a él. Y la orientadora de la escuela me llevó, me montó en su carro, me llevó a la universidad, me consiguió una beca, me consiguió todo. Me dijo, tú no eres para la policía, tú da más. ¿Me entiendes? Yo siempre lo dije, siempre. Y lo aprecié. Y el día que yo me gradué, ese día yo le invité a ella. Y el día que yo juramenté como abogado, ella ya estaba enferma, pero fui a su casa a darle las gracias. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de cosas que uno, ¿sabe? Que impactan, porque son eventos que tocan. Pero uno tiene que ser agradecido de esas cosas. Entonces, hablando ya como nación, nosotros como pueblo, ¿verdad? Ustedes no se creen que Puerto Rico piensa que se lo merece todo y que es el ombligo del mundo. Hasta ahora que nos está dando como una pesadilla con la Junta de Control Fiscal. Sí. Pero le llegó el momento. Eso a veces Dios haga. Yo he visto eso, a ver si el pueblo cambia. Eso hacía falta. ¿Tú tenías alguien que comentar? Sí, yo iba a comentar, esa palabra es tan importante. Gracias. Es demasiado. Pero una cosa, a veces la gente la toma como pues, y a veces donde yo trabajo, pues, hacen algo y dice, no me dieron ni la gracia. Fíjate. Eso es tan importante, de verdad, y gracias. Eso esa palabra representa el El agradecimiento. agradecimiento. Entonces, fíjese, dice, yo te saqué de Egipto y te introduje en la tierra que yo te había prometido. La que prometía a vuestro padre, como decía el Abraham. Sí. Y no invadiré jamás mi pacto con vosotros. No lo voy a dejar. Esto dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claro, nosotros sí que invalidamos el pacto, nosotros, dependiendo de la conveniencia y las circunstancias. ¿Entiendes? Pero tenía que hacerlos pasar por una crisis para que entendieran que su palabra estaba viva. A veces yo me doy, en esta profesión que yo tengo, a veces me doy cuenta que están en el tribunal, firmaron un documento y la gente dice que no lo firmó, y tiene sus iniciales, y tiene todo. Entonces, cuando ya no tiene escapatoria, dice,
No, lo que pasa es que No lo leí. que no lo leí. Ajá. Sí, sí, esa es la O que, excusa. o que tenía mucha Tenía prisa, me- tenía prisa. Sí, sí. ¿Eh? ¿Te acuerdas de eso? Sí, Tenía sí, muchas veces me pasaron. Muchas veces. Entonces, Y se pone más fino y dice, no me explicaron el documento, y yo, durante el filo firme. ah, exactamente. Y el banco pasa mucho eso, y ahora le pedimos que esté su abogado firmando los acuerdos, Exactamente. para que la aconseje. Sí, porque nos ha pasado. Sí, yo sé que sí. Con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. O sea, yo hice pacto contigo, el pacto mío es perpetuo. Pero como yo hice pacto contigo, tú no puedes hacer otro pacto con otro. ¿Está claro? Es conmigo. Es recíproco lo que él te está diciendo. Pero no puedes hacer pacto con otro, con los moradores de esta tierra. Sí. Y eso fue lo que les llevó a ellos a un caos. A un caos completo. Una pata de jota. Sí, porque uno puede pensar, hermano, que como cualquier pacto que uno hace, ¿verdad? Si la persona que hizo pacto contigo de alguna manera o no cumple o se sostiene incumpliendo, que tú tienes una salida para decir, mira, no cumplió, pues por lo tanto yo no tengo por qué seguir ese pacto. Pero Dios cumplió fielmente ese pueblo todo el tiempo. ¿Ves? Exactamente. Ahora, la 3, el verso 3. El verso 3 es bien importante para lo que se va a desarrollar en adelante. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros. ¿Estás refiriendo a quién? A aquellos enemigos. Sí, sí. Claro. Se los voy a dejar ahí. Le voy a dar ahí. Ustedes van a hacer su aguijón. Sí. Van a hacer azote para ustedes. Ya vemos la primera consecuencia. Sí. Y la cuestión del único Dios, fíjense cómo le dice ahí mismo, y serán costados a sus dioses serán para que tropiecen, los dioses de ellos. De hecho, la cuestión de boquín, Sí, lo que significa es tropiezo. tropiezo. Eso significa tropiezo. ¿Entiendes? O sea, empezaron a tropezar y estuvieron tropezando mucho tiempo. Claro, bueno, vamos para el próximo. Desde las 6 hasta las 10. Verso 6 al verso 10. Monte de Josué. Sí. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra ni él había hecho que él había hecho por Israel. Ahí está lo que estaba diciendo Bengo. Hubo un gap ahí. No le pasaron Hubo el una batón. brecha, hubo un vacío. Como que me está dando un mensaje aquí en Puerto Rico. Sí. No En pasaron el Estados batón. Unidos y en Europa. ¿Me entiendes? O sea, fíjense que era tan enfático. Cuando usted coge el libro de Deuteronomio y lo primero es todo ese Pentateuco, cuando era tan serio esto,
que la escribirás en el tintero, se la dirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, la repetirás y la repetirás y la repetirás. O sea, ¿qué pasó con el modelaje? ¿Qué pasó con la responsabilidad que tenía esta gente de transmitirle a la nueva generación lo que habían ellos recibido y cuál era el mandato? Pues naturalmente, a veces uno le caía a palo a las nuevas generaciones. Y estos muchachos tienen la culpa porque no quieren ir a la iglesia y están más en el Facebook que cualquiera que leer un verso bíblico, porque no les interesa y se meten un poco primero que la iglesia. Y eso fue tan efectivo que aún en los 400 años que tuvieron esclavos en Egipto, mantuvieron la palabra, siendo esclavos. Claro, siendo esclavos. Y una pregunta, ¿una generación de cuánto tiempo? Se estima 40 años. 40 años. Sí. O sea que en un 10% del tiempo que estuvieron en Egipto, se derrotó el propósito de Dios ahí, el no poder llevar a esa nueva generación la enseñanza. Entonces, O sea que no fue acuérdense, mucho tiempo, no sí, pasó demasiado pero tiempo. hay otra cosa aquí que se está dando ya. Cuando estaban todo ese pueblo junto, era una cosa. Sí. Cuando tú le dices, mira, te voy a dar esta casa a ti y tú te vas para Ñasco, tú te vas para Fajardo, el otro se queda en Mayagüez, otro va para San Juan, y cada uno cogió y tenían el qué, el confort. ¿Me entiendes? La zona cómoda, hay que tener cuidado con la zona cómoda. Sí. Y obviamente lo que va a suceder ahora, que hay otro elemento adicional, hay un ente extranjero que te va a hacer olvidar más rápidamente lo de Dios, porque viene otra influencia. Ese es el imán. Sí. Entonces, si usted está... hay algo que tienen los europeos y los anglosajones en general, que tú allá y tú acá. ¿Me entiendes? Tú en tu casa y yo en la mía. Yo en la mía y bueno, a mí no me importa lo que tú hagas siempre y cuando no estés conmigo. O sea, esa cuestión no es mala per se, pero es mala para la socialización, para la interacción, cuando hay necesidad de uno que estar unido como pueblo. Y yo no sé qué pasaría si no tenemos una crisis, por ejemplo, porque ya no estamos entrando como en esa cosa, ¿verdad? Sí. De perder el calor del vecino, Sí. de hablar con ellos un rato, aún los familiares. Yo conozco familias completas que no se hablan ya por teléfono, sino por texto. Sí. Se saludan en los velorios. Y la boda. Esta mañana estaba en mi emisora Nueva Vida hablando de ese tema, de la comunicación ahora basada en la tecnología, el texto. Y están diciendo, mire señores, no hay comunicación que sustituya en lo más mínimo el abrazo, el hablar con una persona de frente. Tú puedes enviarle todo un libro lleno de texto, pero no sustituye una palabra a una persona y un abrazo personalmente. Que por más que lo pongas, no hay manera de sustituir eso. ¿Alguien de los que está aquí conoció a Pilar Fernández? Pilar. Sí. Bueno, yo Ok, sí. Era una morenita que estaba aquí. La que siempre se sentaba al frente. Sí. Yo me acuerdo de ella cuando vine. Ella era una misionera itinerante. Ella iba a diferentes lugares, todo el tiempo, vivía aquí. Esa señora no tenía formación teológica en el sentido formal, ¿verdad? De ir a un seminario. Y ella no era una predicadora.
Era una sierva del Señor tan enamorada de Dios y quería conquistar almas para el Señor, para Él. Y ella vivía en Cupey, y para ese tiempo yo vivía en Mansiones de Río Piedra, la iba a buscar, especialmente cuando ella le dio algo que ya no podía, ella no guía. Una vez que ella estuvo enferma, bastante tiempito, que ya no podía salir porque ella salía a diferentes lugares, tenía una mesita, tenía su teléfono y una libreta con un montón de nombres de teléfono. Y se pasaba horas llamando a los hermanos para exhortarle, para orar por ellos, a preguntarle cómo están. Wow. Horas. ¿Entiendes? Un ministerio. Entonces, eso se nos está yendo de la mano. Sí. Hacerte preguntar. Ayer yo tenía un poquito de espacio, había estado bien enamorado, pero como conseguí un espacio un día después de salir a trabajar, hice 4 llamadas a 4 personas, oyendo una hermana mía que vive en Cabo, que hacía como un tiempito que uno no habla y como que hace falta, y el Espíritu Santo te pone en el corazón, ¿entiendes? Llama. Los textos son buenos, pero nunca van a suplir. ¿Está claro? Los emails son buenos. A ver, pues, Sí, es que también como vivimos en una vida tan ahorrada, sí. o sea, uno sale Ahora nos vamos a orar. Gracias a Dios que está Rosita que nos quitó un peso del bolsillo, ¿verdad? Gloria a Dios. Rosita, ¿tú sabes si queda depósito? ¿Tiene o que no tiene aquí? Aquí hay 2, 3. 12. ¿Cuál es? ¿Ah? Expositor. ¿Cuál? ¿En la guía o el maestro? Ahí, ¿cuál hay? La guía y el maestro. La guía del maestro. La guía es para... ¿Cómo son las guías? Yo vengo ya mismo. Pues bien, ¿Esa es Ofrenda? sí, está bien. Yo vengo ¿Cuántos ya son? mismo. 3. 3. Ella viene ahí. 3 guías. Javier, Pues estaba comentando. yo decía que vivimos tan ajorados, inclusive los mismos miembros de la casa a veces como no hay tiempo para hablar. Uno sale, uno entra, el otro va, de un compromiso, otro salió, la nena vino, va por la universidad, llegó, no, que voy a trabajar, que me voy. Y a veces uno tiene que decir, o sea, y a veces está mi nena en el cuarto y yo me le meto al cuarto. Y empiezo a ver con ella. Sí, definitivo. ¿Sabes por qué? Que vino demasiado jorado. Ahí se pierde la comunicación. Hay que frenar. Por eso Tengo yo que hablar con mi esposa, tengo que hablar con mi hija. Vida agitada, ¿Sabes? es una vida Y agitada. cuando yo siempre me levantaba, claro, primero, y todavía lo hago, entonces, a mis chicos, yo les preparaba el desayuno. Y desayunamos, eso fue por muchos años hasta que crecieron, ¿me entiendes? Juntos. Cuando cenamos, aprovechamos, y hay a veces que tienen actividades, lo que sea, que no se podía, pero todas las veces que podíamos, cenar juntos, ¿me entiendes? Para salir antes, orábamos juntos, ¿ves? Entonces estuvo haciendo como una rutina. Y es verdad, tú tienes que luchar con todas esas cosas porque hay tantas cosas, ahora mismo hay tantas actividades, ¿entiendes? Dependiendo la edad de los chicos. Y inclusive, pues no ha aprovechado mucho el sentido de que a veces cuando ya son grandes, pues hay 3 o 4 cajos de la familia y cada uno tiene su carro, ¿entiendes? Así que la hija mía, yo tengo una hija que trabaja en un fuerte conmigo, y me decía, no me gustaba montarme en tu carro porque ahí yo no podía defenderme porque estaba ahí, y venía el cantazo siempre en el sentido de que cuando yo tenía que decirle algo, tú sabes. No había por dónde escapar. Pero el día que no la llevaba,
ella decía, ay papi, me encanta estar contigo. ¿Me entiendes? Así es. Qué bueno. Y se puede aprovechar el momento. Yo, mi hija, la que está en Detroit, que tiene ingeniería, tiene una práctica que es que ella sale del trabajo y le tarda 45 minutos en llegar a su casa. Pues ella todos los días llama a su mamá para que la acompañe. Y yo le digo, eso está fantástico. Entonces, Verónica, que es la otra que está en Vero Beach, cada vez que tiene una escapadita, porque siempre se puede hacer un espacio. Obviamente lo recomendable es que tengan Bluetooth en su casa, porque hablan por el radio, ¿verdad? No tienen que estar con mucho. Y yo creo que, Javier, como tú dices, se puede buscar siempre un momentito para darle la conversación. Yo entiendo que por otro lado, estos sistemas, por lo menos en el caso mío, nos mantienen una comunicación. Yo tengo un sonido en el teléfono particular de cuando me entran mensajes que yo recibo de los hermanos de la iglesia, en particular del doctor Carlos Rodríguez. Me encanta, me fascina. Y me deleito y me gozo mucho. Otro viene de parte de Roy, mucha información, y así sucesivamente de muchos hermanos aquí, que me hacen sentirme en contacto con la iglesia, con los mensajes que me envían, experiencias, el pasaje bíblico. El doctor Carlos Rodríguez, es fascinante, es fascinante. No estamos menospreciando eso. Acuérdense que no estamos hablando no es sustituto, estamos hablando directo. Ahora, para mí, yo que llevo casi 40 años ahora en la profesión, desde que se inventó esto me resuelve, pero un montón. Una cosa bien útil. Porque, por ejemplo, ahora que notifican electrónicamente la resolución o la sentencia por el tribunal, yo me paso chequeando y ya, yo me entero, no tiene que venir por correo. Y tú le envías al abogado tal o fulano. Y entonces esto es una bendición. Lo que pasa es que no puede ser un sustituto. ¿Me vas entendiendo? Nosotros tenemos una página, el pastor de Paraguay abrió a través de WhatsApp nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, el grupo que va a Paraguay, pues mantenemos contacto con él y sabemos cómo están las cosas. Eso es casi diario. Y el que no le envía mensaje no le envía otro y así. Eso es complemento. ¿Me entiendes? Eso es complemento. Sí, pero a la falta de la necesidad del tiempo, parientes que uno tiene, no tiene cerca, los tiene en algún lugar fuera de aquí de Puerto Rico, uno se está constantemente recibiendo estos mensajes de la familia. No te acostumbrar tanto a eso, que vaya enfriándose la descansar en eso nada más. Sí, que se sienten en una mesa a comer y se envíen textos. No, sí. Si tú sabes que ya la cosa. Por eso que eso son exageraciones. Japón es uno de los países que más celulares tiene. De hecho, leí ayer que en el mundo hay en unidades de teléfonos celulares 5.5 billones, 5.500 millones de unidades de celulares. Y hay 7.7 billones de personas en el mundo, así que ya mismo va a haber más celulares que gente. A veces tienen dos. En Japón, los restaurantes. Ahora eso que iba a decir. Pues diga. No, dilo tú. Los restaurantes lo que hacen es que le dan un incentivo a los que se sientan, a los jóvenes y a todo el mundo, que dejen el celular afuera para que ellos puedan compartir, conversar. Y en los restaurantes más finos lo recogen, se dan un cargo. Y ya hay prácticas en diferentes sitios, ¿sabes? Para que las personas vayan a compartir, usted lo deja afuera y te dan un numerito. Cuando lo recoge, cuando salga lo recoge. Sí.
Ahora, fíjese lo que dice el verso 4 del capítulo 2 que hoy estamos. Sí. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Ese es el primer arrepentimiento. Sí, Vayan viendo, sí, se dieron cuenta sí. Sería el error que estaba el cometiendo. error que estaban cometiendo y lloraron. Y llamaron a aquel lugar Boquín. Boquín. Claro, Los que lloran. Y lloras. los que lloran. Los que lloran. Ahora, ¿alguien leyó el 6? Ya. Sí, ¿Tú leíste el 6? Yo leí hasta el 10. hasta el 10. Hasta el 10. Ok. Entonces se levantó una generación que no conocía. Esta generación, pues naturalmente, el legado que tenía que darle la generación anterior no se lo dio. No se lo dio. O sea, el legado no solamente de educación o de dinero o de casa o de carga, es lo esencial de la palabra, del conocimiento de Dios. Entonces, hermano, qué triste es el caso que en 40 años dice ni la obra que él había hecho por Israel. Tú puedes ser en que no fuiste muy ilustrativo narrando tus experiencias que tuviste ahí tú personalmente, porque pues, esos ancianos todavía preservaban ese momento de las grandes victorias, pero decirle a esos jóvenes, que esos jóvenes dijeran que no conocían ni las obras que había hecho Dios por Israel, oye, es un silencio total con respecto a las cosas de Dios. Estaba feo eso. Estaba grave. Sí. ¿Quién es el próximo? Vale. Muy bien. No, que esto, Sí. perdóname. Había sido un mandato de Jehová que esta sería transmitido a los hijos y a los hijos de los hijos por todas las generaciones. Entonces esa generación anterior, tan pronto llegaron a la tierra prometida, se olvidaron de ese mandato y fallecieron. Entonces los que quedaron, como los padres se habían olvidado de eso, pues ellos no recibieron el mandato. Wow. No, ni conocían nada, se dieron para adelante. Mira, si usted va a la parte histórica de casi todas las naciones europeas, especialmente occidentales, está el templo choreto, de todo tipo, católico y no, ¿verdad? Pero la mayoría de los europeos están completamente insensibles a Dios. Bueno, hay encuestas que dicen que solamente de un 18 a un 20% dice que profesa y cree en Jesucristo. El ateísmo está arropando el mundo. William, del 11 al 15. Llegó el depósito para que no tiene. Eso son a dos pesitos. Si puede dar 20, deja 18 de propina. Que den 18. Gracias. Será para la otra. Te lo pone que viene aquí. Viene que viene yo. Es que no tengo cash. Toma, me da el bienes que viene. Ok. Si le devuelves el peso, mira, le devuelves el peso de 20 a él. Sí, no, también. Vale. Gracias, buenísimo. Tú le dices, sigue orando, sigue orando. William, empieza. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual
los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Hasta ahí? Sí. William, ¿qué tú puedes opinar de eso? Y esa es la vibración. La desobediencia trae su... Y esa es la vibración del temporal. Y que Jehová se lo había advertido. Lo que yo no entiendo es como un pueblo que ha tenido por tanto tiempo esa experiencia tratando con Dios tan directamente, pudieran sucumbir siendo advertidos, pudieran sucumbir a toda esta traición hacia Dios. Porque no es que lo cogieran como ignorante, lo sabían, no lo hagan, y lo hacían. Es que es otra generación, no es la generación que salió. Lo que pasa es que la generación que salió, cuando le dieron las tejanos, quizás se pusieron a sembrar a esto, a lo otro, y se le olvidó todo. Pero eran esclavos, se olvidaron. Y en venga Sí, lo que pasa es que la voy a enseñar a sembrar. Sí. ellos venían, los primeros, como estaba diciendo Luis ahora, se lo repetirás, se lo transmitirás. Eso tenía que continuar de generación en generación. Y llegó un momento que fueron dejando eso como a un segundo o tercer tema. Entonces ya lo que ocupaba en las prioridades eran otras cosas. Era el bienestar, era su tribu, eran sus cosas. Entonces, Jehová, que era eso, debió ser una teocracia, donde ellos dependían totalmente de Dios. Pues llegó un momento, como dicen los compañeros, que estas generaciones nuevas ya lo escuchaban de oído, no de experiencia. No lo aplicaban. Lo que nos está pasando ahora, que son los muchachos saben las cosas de oído, no empírica, no de experiencia. ¿Entiendes? Entonces cuando tú tienes experiencia con Dios y con el Espíritu Santo es una cosa, porque se nota. ¿Me entiendes? Se nota. Ahora, por eso es tan importante que fíjense que cuando se le aparece el ángel de Jehová dice, mire, acuérdense que yo lo saqué de Egipto. Por eso es los portentos y las señales que yo le hice en el camino, el mar rojo, todo eso se tenía que transmitir. ¿Me entiendes? Aquí definitivamente nos ha pasado mucho. Como los primeros, estos primeros hombres que comenzaron aquí cortando caña, en los cafetales, en las fincas, que se convertían al Señor y eran llenos del Espíritu Santo, y a veces Dios los capacitaba y los ponía de pastor de un grupo. ¿Entiendes? Y eran hombres, como dicen, sin letra, como dice el libro de los Hechos, del vulgo y sin letra. Entonces, eso que esta gente transmitía, Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene con autoridad. ¿Entiendes? Entonces, todo el mundo se impactaba. Pero vamos a volver un poquito más. Aún teniendo la experiencia que tienen, yo ayer lloré con una noticia que yo recibí. Un ministro que yo lo conozco desde hace tanto tiempo y ha levantado, ¿sabes? Un hombre de Dios. Dejó su mujer y anda con otra mujer, ¿entiendes? Y el tipo está rebelde porque se le comió el cerebro, ¿entiendes? O sea, llegan a un extremo. Entonces, ¿qué pasó ahí?
Uno se lo puede imaginar. El balón. Que en vez de poner los ojos en Jesús, pues se los ojos en la chica. El diablo se metió por dentro. Pues seguro. No está exento. Pero puede pasar a cualquiera. Las tentaciones A están ahí. cualquiera. Las tentaciones están ahí. Hubo un pasado pastor, yo no sé si está vivo todavía, Efraín Santiago. Efraín Santiago fue en un momento dado el pastor wesleyano más reconocido de la isla por su verbo florido y su... Yo me acuerdo haberlo escuchado. Claro. ¿Y qué pasa? Levantó todo este movimiento wesleyano aquí en esta zona. Y qué triste es que él va a la política y fue parte del grupo de las tardes de pasar una y otra mentira por televisión tratando de contradecir lo de las vistas de Cerro Maravilla. Se contaminó un hombre como él. ¿Y qué tú dices? ¿Cómo sucumbió esa persona? Algo pasó, ¿verdad? En esa vida el enemigo lo atacó, pero oye, sucumbió. Porque fue ante el pueblo de Puerto Rico una total mentira una persona como él. Cuando se enfrían espiritualmente. Porque mientras está caliente, Y eso todo el mundo lo vio. pueden afrontar cualquier situación. ¿Verdad, hermano? Todo el mundo lo vio. Claro. Sí, ¿Por yo me qué? acuerdo de Efraín Santiago, me acuerdo de él. Ahora, fíjense que nosotros, número uno, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sí, me acuerdo. Eso es lo primero. Ahí va. Lo segundo, el mundo no se puede desestimar porque es un imán demasiado poderoso. Poderosísimo. Cuando no te absorbe con los trabajos y te chupa el sistema, te pone como una esponja que ya se pone al sol y está varios días que te pone reseco. Y tú no sabes ni lo que es. ¿Entiendes? Otra gente, los workaholics, o te desvía con otras cosas que hay por ahí tantas cosas de los movimientos que son sincréticos, de los New Age. sí, nueva era y un montón de cosas que eso necesito. Te mantienen ahí un duerme tener. ¿Entiendes? Cualquiera de las cosas o un conjunto de ellas nos pueden hacer caer. Cualquiera. Por eso es tan importante mantenerse firme. Claro, eso es tan importante. De manera que aquel que te firme, Mire que no cae. mire que no cae. Aquel que te firme, mire que no cae. Entonces, la otra cosa es cómo nosotros ayudamos, porque a mí me llamaron porque sabe que yo soy amigo de él. ¿Sabes? Entonces, después de llorar, yo no me voy a quedar llorando todo el año. ¿O qué voy a hacer para ayudar a restaurar a ese hombre? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el papel mío? Porque yo tampoco me puedo meter más allá, como tú sabes, entorpecer. Pero ¿qué puedo hacer yo con otras personas para restaurar? ¿Me entiendes? Una oración es clave. Sí. Antes de uno llegar a la persona, Claro. tener ya uno, dame las palabras, Señor, para yo poder, dame las palabras para yo poder llegar, que tú llegues. Pues, Interesante, interesante. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, y si rompe la cabeza, que es el pastor, mira, Que las ovejas se la van. iglesia se destruye. entonces la consecuencia, como hemos dicho, de lo que leyó William es, por haberse apartado, pues entonces vino pues, la aflicción, el sufrimiento y todo ese tipo de cosas. Y ahora viene una puerta que le abre Dios, hermano Jesús. Del 16 al 19, 2:16. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que le despojaban.
pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron fueron dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Sí, y cuando Jehová Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus enemigos a causa de los que los oprimían y afligían. ahí viene entonces una puerta abierta, porque el Señor le dijo, mira, te voy a dar como aguijón, pero no es que te voy a matar, ¿entiendes? Yo voy a estar todavía. Y le da una oportunidad. ¿Cuál es esta oportunidad? Jueces. ¿Y cuál es la función de los jueces? Resolver el problema en un momento el que tenían en ese momento. Sí. Llevarlo a la oración, llevarlo a Los jueces tenían muchas funciones. Sí, era. ¿Sabe? Era ahí representaba el enlace entre Dios y el pueblo, era un juez. Ese día de consejero era un caudillo que Dios levantaba, pero no es para conquistar, sino para que el pueblo entrara en razón. ¿Está claro? De manera que no solamente el juez venía y juzgaba las cosas como un juez hoy día, porque hoy día estás en el estrado y solamente le llevan una controversia, el juez la va a juzgar y va a resolver. Pero tiene la función de aquel juez era mucho más. ¿Está claro? Y no solamente se levantaron varones, vamos a ver más adelante que había mujeres también como jueces. El problema es que eso duraba la vida del juez. Porque el juez moría, volviendo de nuevo a su antigua vida. Bueno, eran más bien un guía del pueblo, porque ellos en la congregación, ¿verdad? Pues ellos eran adoradores también y algunos habían sido profetas también. exactamente. Era llamado. Sí, no, sí era llamado, era comisionado por Dios. Ok. Esa misericordia de Dios puesta en acción nuevamente. Exactamente. Varón, del 19 al 23. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando murió el juez, se fue papá, vamos a hacerlo, Tomar otra. vamos a hacer el cártel. Dice que se corrompían más que sus padres, que sus antecesores. Es decir, según iban viniendo nuevas generaciones, Eran peores. eran peores. Habrá alguna diferencia entre lo que está pasando.
Mira que Yo creo que esa precisamente esa es la conducta universal de los seres humanos. Esa es la lo que condición. pasa era que ellos desobedieron una orden que Jehová le había dado, que con los vecinos que estuvieran allí no se juntaban. Tan pronto muere Josué, lo primero que hacen es empezar a unirse con ellos en matrimonio y hacer negocio, hacer todo, o sea, lo contrario. Y eso fue lo que ocasionaba esta cosa. Venía entonces, Jehová le nombraba un juez y ellos volvían a lo que Jehová le había pedido. Muy bien. No es como ahora, que antes eso no se veía, el homosexual libre, como se está viendo ahora, inclusive apoyado por las leyes de Del los Estado. sistemas de gobierno de los estados. ¿sí? Sí. Eso es un disparate Don ahora. Julio, tenía un comentario. Cuando mirando la parte aquí de lo que le digo del hermano, la gente acaba de matar, no había pacto, no había utilizada con lo que dejó la primera generación a una segunda. Eso fue un fuera justo. Eso era un caos. Dice, hay una parte por ahí que estaba buscando, que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es correcto. ¿Y eso qué es? ¿Cómo una palabra para decir eso? Una palabra. Caos. Sí, pero es más. Cuando cada uno hace lo que le da la gana. Un libertinaje. No, algo más. Hay una palabra. Es la palabra. ¿Cuál es? Anarquía. Anarquía. Eso es anarquía. O sea, cuando los pueblos caen en anarquía, es un caos violento, civil Es lo completo. máximo. Exactamente. Claro. Porque a veces un gobernante hace lo que le da la gana. Es un dictador, o puede llamarle como sea. Pero cuando es el pueblo que hace lo que bien le parece a cada uno, que allá Dios se Que me participa. imagino que el juez, llamado por Dios, primero gastaba parte de su tiempo en como recoger un poco la cosa para Yo no tengo la menor duda que eso tenía que ser así, porque Sí, porque Sí, estaba sí. el desordenado que se orilla, ¿no? ¿Cómo traerlo de nuevo a...? Y un juez era un ser humano que no estaba exento tampoco de caer en la tentación. claro, pero en esa parte ninguno de los jueces, el relato que hay, dice que falló. Ninguno. O sea, unos hicieron más, otros hicieron menos, otros se destacaron más, otros se destacaron menos. Pero fueron obedientes a Pero Jehová. fueron obedientes. Hubo corrupción. Cumplieron el mandato de Jehová. Don Julio, el capítulo 3, me vas a leer hasta el verso 6, que ahí terminamos. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las tierras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Eso sí que es importante, no lo pasen por alto. Dice, cuando el pueblo estaba bien inspirado, contaba Josué, que estaban que se llevaban por el frente a quien fuera, ¿me entiendes? Y empezaron a conquistar. Y luego se reparten, como ya hemos dicho. ¿Por qué se quedaron ciertas tribus todavía de estos bandidos que están por ahí? Ahí te lo está explicando ahora. Ahí te lo explican. Un propósito. ¿Cuál es el propósito? Probarlo. ¿Probarlo para qué? Para ver si habían aprendido lo Para que se prepararan para la guerra, porque tenían que seguir guerreando. Sí. ¿Entiendes? Jehová O sea, le había prometido yo no te lo toda voy la a poner guerra. todo fácil.
Sí, en bandeja de plata hay que... Exactamente. Yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto, es como los muchachos, ¿tú me entiendes? Los padres le dan el dinero para que estudie, pero vete para la universidad y quémate las pestañas, ¿me entiendes? Es así. Sigue, don. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los ananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar que con ellos a Israel, para saber si obedecieran a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos. Mira el 6, lo que ahora el verso 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron una mezcla. Eso fue un masacre. Masacre. ¿Te acuerdas cuando antes se enfatizaba mucho lo del yugo desigual? Yugo desigual. Y el mandato del Señor era claro. Eso fue claro. Así que hay que tener cuidado con las mezclas. Yo hago una pequeña conclusión, Sí, señor. breve. Y la razón fue... En cuanto estamos leyendo y entendiendo y aprendiendo de estas lecciones de estos tiempos antiguos, de cómo la raza humana trataba directamente con Dios y era un sub y baja en ese aspecto, ¿verdad? Unas veces obedeciendo a Dios y otras veces se iban abajo y volvían y subían y volvían abajo. Y Dios también todo esto. Concluyo un poco en que Dios tuvo que decidir esto para la única forma que yo los puedo salvar es yendo yo mismo allá abajo. Jesucristo enviando a su Hijo para que hiciera todo lo que hizo para que nosotros ya, por gracia, porque ya se dio cuenta que nosotros, el ser humano, jamás, si no es a través de esa gracia, jamás pudiéramos tener la oportunidad de llegar a reinar al cielo con Él. Y se tuvo que sacrificar el mismo. Sí. Una pequeña conclusión. Moisés, cuando fue arriba al monte, que bajó con los 10 mandamientos y vio a aquella gente andar. Fueron 40 días nada más. ¿Ustedes se acuerdan del evento donde eligieron a Saúl? Saúl se fue, que arrasara con todo. Sí. Entonces, él cogió los becerros gordos y todo tipo de cosas, dejó a uno de los reyes vivo, y eso fue, y Samuel le dijo, ¿quién te mandó a hacer sacrificio a ti? ¿Me entiendes? Y Samuel fue y mató al Seguro. Sí. Pero lo que quiero decir es, por eso que dice él, más vale la obediencia que el sacrificio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la obstinación, dice Samuel ahí, que es como la idolatría. Sí. Es obstinado. Sí. Dice, no, yo estoy bien, estando mal. ¿Entiendes? Es como la idolatría que se te pega y en un momento dice, claro. ¿Es como otro comentario? Que decía un pastor una vez que la obediencia tardía es desobediencia. Sí. Y la obediencia rápida es obediencia. Exacto. Entonces, la obstinación, dice Samuel ahí, que es como la idolatría que se te pega y en un momento dice, claro. ¿Es como otro comentario? No, que la decía un pastor una vez que la obediencia tardía es desobediencia.
Que como quiera que Se puede sea. interpretar así. Sí. A veces cuando vienen es que ya no tienen más remedio. Sí. Hay tanto daño hecho.